17 de enero de 1944. Islas Marshall. El aire es una densa y sofocante cortina de humedad y olor a vegetación podrida. En una colina sin nombre con vistas a una laguna turquesa, un soldado japonés de la 51ª División aferra un fusil que se ha vuelto demasiado pesado para su esquelética figura. Le duele el estómago, lleva 3 semanas viviendo a base de raíces de palmera y agua salada. Su uniforme es un montón de harapos, tiene los pies hinchados por úlceras tropicales y los ojos hundidos en una cara de calavera. Mira hacia el horizonte, rezando por la silueta de un convoy de ayuda del sol naciente que sus comandantes prometieron que llegaría semanas atrás. Pero él ve lo imposible. Un enorme buque de hormigón gris yace anclado frente a la costa, desafiante e impasible ante el caos circundante. No es un acorazado erizado ni un portaaviones dentado. Es una fábrica flotante, zumbando con la vibración rítmica de enormes generadores eléctricos. Dentro de su casco reforzado, bajo brillantes luces incandescentes, marineros estadounidenses con camisetas blancas impecables ríen. No están cargando proyectiles ni afilando bayonetas. Sostienen vasos de papel llenos de cremoso helado de vainilla y fresa, enfriado a temperatura perfecta por una planta de refrigeración que consume más energía que una aldea japonesa entera. Para el hombre que agoniza en la selva, esto no es solo una visión extraña. Es un duro golpe psicológico. Es la constatación de que, mientras su imperio espera que muera por un puñado de tierra, el enemigo ha traído la comodidad de un restaurante de Kansas a plena zona de guerra. Este fue el momento en que el soldado japonés comprendió que la guerra ya no era una competencia de espíritus, sino un enfrentamiento con un gigante industrial capaz de convertir el lujo en un arma. Las raíces de esta asombrosa disparidad se remontan a la propia filosofía del alto mando imperial japonés. En la década de 1930, a medida que Japón expandía su influencia a través de Manchuria y China, su doctrina militar se basaba en el concepto de guerra corta y autosuficiencia. Los líderes japoneses creían que el espíritu del soldado, el Yamato Damacy, podían superar cualquier deficiencia material. En su planificación, la logística era una cuestión de último momento, una preocupación secundaria frente al glorioso choque de armas. Esta mentalidad quedó plasmada en el Código de Servicio de Campaña japonés que enfatizaba que las tropas debían poder vivir de la tierra que conquistaban. En las vastas llanuras de China, esto era posible, aunque mediante la brutal explotación de las poblaciones locales. Pero a medida que el sol comenzaba a asomar por el Pacífico, esta doctrina conduciría a uno de los mayores desastres humanitarios de la historia militar. Para 1941, el imperio japonés se había apoderado de una esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental que abarcaba miles de kilómetros de océano abierto. Desde las densas selvas de Nueva Guinea hasta los diminutos atolones de coral del Pacífico Central, el ejército imperial japonés, EJI, y la armada, EJN, establecieron una defensa de cinta. Se trataba de puestos avanzados aislados, diseñados para actuar como portaaviones insumergibles. Sin embargo, estas islas no producían nada. Carecían de ganado, de campos de trigo y su agua dulce era limitada. Cada grano de arroz, cada bala y cada vendaje debía transportarse desde las islas de origen a través de rutas marítimas cada vez más peligrosas. El sistema logístico japonés consistía en una frágil red de buques mercantes, muchos de los cuales eran viejos buques carboneros, protegidos por una armada que priorizaba las batallas decisivas en la superficie sobre la poco glamurosa tarea de escoltar convoys. Comparemos esto con la movilización estadounidense. Tras el impacto de Pearl Harbor, Estados Unidos no solo construyó un ejército, sino un sistema de entrega global. Bajo la dirección de hombres como el general George T. Marshall y el almirante Ernest King, Estados Unidos se dio cuenta de que el Pacífico era una guerra de distancias. Para ganar, necesitaban transportar millones de toneladas de material a través de 9.600 kilómetros de agua. El enfoque estadounidense se basaba en la logística de la abundancia. No solo querían abastecer a sus tropas con lo suficiente para sobrevivir, sino que querían abrumarlas con apoyo. Esto condujo a la creación de la Fuerza de Servicio de la Flota del Pacífico, una enorme organización dedicada exclusivamente a mantenerlas alimentadas y en funcionamiento. A medida que 1942 se convertía en 1943, el mapa estratégico del Pacífico comenzó a cambiar. Los estadounidenses, tras detener el avance japonés en Midway y Guadalcanal, iniciaron una estrategia que eventualmente convertiría la defensa cinta japonesa en una serie de cementerios aislados. Este fue el nacimiento del salto de isla o salto de rana. En lugar de atacar todas las islas japonesas fortificadas, los estadounidenses evitarían las más fuertes, tomando posiciones cercanas para construir aeródromos.
Una vez establecido un aeródromo, la Fuerza Aérea y los submarinos estadounidenses cortarían las rutas marítimas hacia la isla ignorada. En un instante, una fortaleza como Rabaul o Truk, antaño el Gibraltar del Pacífico, pasó de ser una amenaza a una prisión autónoma. A miles de kilómetros de Tokio, cientos de miles de soldados japoneses quedaron abandonados a la espera de un rescate que nunca llegaría. A medida que la estrategia estadounidense de saltar ranas maduraba, la geografía del Pacífico se convirtió en un arma. A principios de 1944, la Quinta Flota de la Armada de los E.U. y el Comando del Área del Pacífico Sur habían perfeccionado el arte del aislamiento. Cuando los estadounidenses sobrepasaban una fortaleza, como la enorme base de Rabaul en Nueva Bretaña, no solo la dejaban en paz, sino que la asfixiaban. Utilizaban los aeródromos recién capturados para mantener un bloqueo de 24 horas. Los buques de suministro japoneses, conocidos como el Tokyo Express, eran atacados por bombarderos en picado SB de Dauntless durante el día y submarinos clase Gato de noche. La marina mercante japonesa, la Marula Flota, estaba siendo diezmada a un ritmo que Tokio no podía reemplazar. Para los soldados japoneses estacionados en estas islas ignoradas, el silencio estratégico era aterrador. Inicialmente, las guarniciones en lugares como la laguna de Truk o Biwak se sentían seguras tras sus búnkeres de hormigón y sus pesados cañones costeros. Esperaban una invasión estadounidense que les permitiera morir como una joya destrozada Yokusai, llevándose consigo a tantos estadounidenses como fuera posible. Pero la invasión nunca llegó. En cambio, observaron desde sus crestas cómo las fuerzas de tarea estadounidenses pasaban velozmente junto a ellos, dirigiéndose más al oeste hacia Filipinas y Japón. Las tropas imperiales se dieron cuenta poco a poco, ya no formaban parte del frente de la guerra. Eran fantasmas, abandonados a su suerte en islas que el mundo había olvidado. En Estados Unidos, la maquinaria industrial alcanzaba un ritmo que desafiaba los precedentes históricos. La Oficina de Astilleros y Muelles de la Armada estadounidense producía unidades de base avanzadas, conocidas como leones, cachorros y bellotas. Se trataba de ciudades prefabricadas que incluían desde camas de hospital hasta plantas de destilación de agua. Mientras al soldado japonés se le ordenaba buscar lagartijas y raíces de helecho, los oficiales de logística estadounidenses calculaban el factor de recreación para sus tropas. El alto mando estadounidense comprendía que, en el calor sofocante del trópico, la moral era un recurso tan vital como el petróleo. Esto dio lugar al programa de helados. El secretario de la Marina, James Forrestal, dio prioridad a la producción de helados, creyendo que era el mejor recordatorio del hogar. En 1945, la Marina gastó más de $1 millón en convertir una barcaza de hormigón en una heladería flotante capaz de producir 10 galones cada 7 segundos. No se trataba solo de comida, era una exhibición de excedentes. Estados Unidos tenía tantos barcos, tanta leche y tanta electricidad que podía permitirse enviar una fábrica de postres helados a una zona de combate. Mientras tanto, en islas a pocos kilómetros de distancia, oficiales japoneses daban órdenes de que cualquier soldado que fuera sorprendido robando la escasa ración de arroz del comandante sería ejecutado en el acto. La brecha entre las dos naciones ya no se medía en kilómetros, sino en calorías. Para comprender la magnitud de la superioridad industrial estadounidense, hay que mirar más allá de los portaaviones y los tanques y fijarse en un buque denominado BRL, Barcaza Refrigerada Grande. Se trataba de un casco de hormigón de 80 metros de largo, diseñado específicamente para ser remolcado al corazón del Pacífico. Mientras Japón luchaba por fabricar incluso los componentes básicos de radio, Estados Unidos producía en masa estas cámaras frigoríficas flotantes. La más famosa de estas, la Ice Cream Bar, fue una maravilla de la ingeniería naval. Contaba con una línea de producción especializada equipada con gigantescas batidoras eléctricas, pasteurizadores y un gigantesco sistema de refrigeración capaz de mantener temperaturas muy por debajo del punto de congelación en un calor tropical de 38 grados. Tenía capacidad para almacenar 2.000 toneladas de verduras frescas y 1.500 toneladas de carne congelada, pero su principal arma psicológica era su capacidad para producir 5.900 litros de helado en cada turno. Este no era un lujo reservado a los generales. Se distribuía a marineros de destructores, pilotos que regresaban de misiones e incluso marines que se encontraban en el lodo del frente. La logística era abrumadora. La Armada estadounidense tenía que asegurar una cadena de suministro de leche en polvo, azúcar y saborizantes que se extendía a lo largo de 9.600 kilómetros de océano. Al convertir el helado en una ración estándar, el ejército estadounidense envió un mensaje escalofriante al enemigo:
Tenemos tanto exceso de capacidad que podemos tratar una guerra mundial como un picnic de verano. Para un observador japonés, que podría gastar la ración de combustible de una semana solo para mover una sola escuadra, esta era una forma de guerra alienígena, un dominio logístico que rozaba lo sobrenatural. La filosofía del desierto verde. Mientras los estadounidenses perfeccionaban el arte de la refrigeración flotante, los soldados japoneses en las islas desviadas se enfrentaban a una pesadilla que llamaban el desierto verde. En islas como Nueva Bretaña o Bougainville, la selva parecía exuberante y llena de vida, pero para un soldado sin provisiones, era un páramo desolado. La doctrina japonesa de la autosuficiencia se reveló como una sentencia de muerte. La orden de la muerte se convirtió en una cruda realidad en estas guarniciones marginadas. A medida que se agotaba el arroz, la jerarquía del ejército imperial comenzó a desmoronarse en una lucha desesperada por la supervivencia. Los soldados se organizaron en batallones agrícolas, encargados de despejar la selva para plantar batatas. Pero en el suelo pobre en nutrientes y la lluvia constante, las cosechas a menudo se pudrían antes de poder cosecharlas. La malaria, el escorbuto y el beriberi comenzaron a matar a más hombres que las balas estadounidenses. Los oficiales japoneses, al darse cuenta de que no llegaban barcos, tuvieron que tomar decisiones angustiosas. En algunas unidades, las raciones se distribuían según la eficacia en combate, lo que significaba que a los enfermos y heridos no se les daba nada para que quienes aún podían empuñar un fusil pudieran vivir un día más. Este era el desierto verde en su máxima expresión, un entorno donde mayor enemigo de un soldado no era el hombre en la trinchera opuesta, sino el reloj biológico de su propio cuerpo debilitado. El contraste era total. A un lado de la laguna, un hombre moría de escorbuto. Al otro se quejaba de que su helado de chocolate estaba demasiado blando. Para el soldado japonés, el impacto psicológico de la logística de la abundancia estadounidense fue más devastador que cualquier bombardeo. Informes de inteligencia y diarios capturados de la época revelan una profunda sensación de choque cultural en el campo de batalla. Las tropas japonesas fueron criadas con la idea de que los occidentales eran blandos y decadentes, incapaces de soportar las dificultades de una larga campaña. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, presenciaron una aterradora paradoja. Los estadounidenses no solo eran físicamente robustos y estaban bien equipados, sino que también poseían una actitud despreocupada hacia los recursos que los japoneses encontraban incomprensible. Un diario japonés capturado de la campaña de Nueva Guinea describe la visión de un campamento estadounidense abandonado. El soldado escribió con incredulidad sobre el hallazgo de latas de carne a medio comer, botas de cuero desechadas que aún funcionaban y montones de casquillos de latón oxidados. Para un hombre al que se le ordenó devolver todos los cartuchos usados a su comandante para su reciclaje, este desperdicio era la prueba definitiva de la inmensa riqueza de Estados Unidos. Cuando se extendió el rumor entre las filas japonesas de que los estadounidenses tenían barcos dedicados exclusivamente a la fabricación de leche congelada, helado, muchos soldados simplemente se negaron a creerlo. Parecía un cuento de hadas, hasta que vieron las barcazas con sus propios ojos a través de binoculares. Esta constatación destrozó el mito de Yamato Damacy superioridad. Si los estadounidenses podían jugar mientras luchaban, el espíritu japonés no luchaba contra un hombre, sino contra una máquina. Un aspecto fascinante y a menudo pasado por alto de esta brecha logística fue la amabilidad inesperada que se produjo durante las etapas finales del aislamiento de las islas. A medida que las guarniciones japonesas se debilitaban, la postura estadounidense pasó de combate a una forma de observación severa. En algunas islas, las patrullas estadounidenses dejaban cajas de raciones o cigarrillos cerca de las líneas japonesas, no como una artimaña táctica, sino por una compasión humanizadora hacia los fantasmas ambulantes que veían en la selva. Esto creó una enorme crisis moral para los soldados japoneses. Les habían dicho que los estadounidenses eran diablos Kichikubiei, que torturaban y asesinaban a sus cautivos. Sin embargo, allí estaban estos diablos lanzando barras de chocolate y naranjas frescas hacia sus trincheras. En varios casos documentados, los soldados japoneses se rindieron no porque fueran derrotados en un tiroteo, sino porque el olor a café americano, la imagen de un soldado comiendo un sándwich grueso quebrantaron su voluntad de resistir. El shock del lujo actuó como un reclutador silencioso para la causa aliada. Demostró que el estilo de vida estadounidense, libertad, abundancia e incluso poder cortés, era una realidad más atractiva que el o no impulsado por el hambre que prometía el alto mando en Tokio. La guerra de las calorías se había convertido en una guerra por el alma del soldado raso. El punto de inflexión de esta guerra logística llegó en el verano de 1944,
durante el aislamiento de la gran fortaleza de Rabaul. Antaño centro neurálgico de las operaciones japonesas en el Pacífico Sur, Rabaul albergaba a casi 100.000 tropas de élite, 5 aeródromos y un enorme puerto natural. El alto mando japonés la consideraba inexpugnable. Pero los estadounidenses hicieron algo para lo que el código militar japonés nunca había previsto. Simplemente se retiraron. Al apoderarse de las islas del Almirantazgo y la costa norte de Nueva Guinea, los aliados lanzaron un cerco digital y físico alrededor de Rabaul, cortando así la vía de vida del emperador. Cuando el último submarino de suministro se escabulló al amparo de la oscuridad en febrero de 1944, los 100.000 hombres de Rabaul pasaron de ser una fuerza ofensiva masiva a una colonia hambrienta. Este fue el Gran Silencio. El clímax de su experiencia no fue una gran explosión, sino un lento y agonizante descenso hacia una lucha primitiva por la existencia. El general Hitoshi Mamura, comandante del 8º Ejército del área, comprendió que el honor de sus hombres estaba ahora ligado a la tierra. Ordenó a todos los soldados, desde los pilotos de combate hasta los navegantes maestros, que tomaran una azada. Los magníficos aeródromos fueron arados para plantar boniatos y berenjenas. La élite del ejército imperial se convirtió en una clase campesina desesperada, que libraba una guerra no contra los estadounidenses, sino contra los hongos, la podredumbre y el hambre persistente que corroía su disciplina. Mientras los hombres de Imamura cavaban en la tierra, la logística de la abundancia estadounidense alcanzó su punto álgido. La Armada estadounidense lanzó el concepto de base de servicio móvil en el atolón Ulithi. Esta era una ciudad flotante con 300 barcos de suministro, muelles de reparación, crucialmente, las barcazas refrigeradas. Aquí, el contraste alcanzó su nivel más absurdo y decisivo. En un día cualquiera de 1944, mientras un oficial japonés en Rabaul racionaba cuidadosamente un solo tazón de arroz aguado para toda su escuadra a 9.600 kilómetros de distancia, la maquinaria industrial estadounidense entregaba 2.200.000 litros de leche fresca y millones de huevos a la flota. Los estadounidenses habían logrado desvincular su poder militar de la tierra. Llevaron consigo a toda su civilización en las olas. Este fue el momento en que el punto de inflexión estratégico se convirtió en una realidad permanente. Los japoneses estaban atados a las islas donde morían, mientras que los estadounidenses eran dueños de un universo fluido y móvil de abundancia. El verdadero clímax de esta disparidad no se encontró en una sola explosión, sino en el desgarrador colapso psicológico que se produjo durante los últimos meses de 1944. A medida que se intensificaba el bloqueo estadounidense, la brecha del lujo se convirtió en un arma de guerra más efectiva que la bomba atómica que lo sería posteriormente. En la isla de Bougainville, la situación para el 17º Ejército japonés alcanzó un punto álgido, conocido como la Segunda Batalla del Jardín. Los japoneses ya no luchaban por mantener territorio, luchaban por el derecho a cosechar sus propias batatas. El punto de inflexión se alcanzó cuando los soldados japoneses se dieron cuenta de que los estadounidenses ni siquiera intentaban detener su agricultura, sino que se burlaban de ella. Pilotos estadounidenses, en misiones de reconocimiento a baja altura, comenzaron a lanzar bombardeos sobre las guarniciones hambrientas. Pero no se trataba solo de propaganda. Eran menús a color de restaurantes de San Francisco y fotografías de familias estadounidenses sentadas en mesas de acción de gracias, repletas de pavó, jamón y montañas de puré de patatas. Esta guerra gastronómica fue el clímax psicológico definitivo. Obligó al soldado japonés a enfrentarse a una realidad que su código busido no podía explicar. El enemigo no solo era más fuerte, vivía en un siglo de prosperidad diferente. Mientras las tropas japonesas en Bougainville y Rabaul fueron reducidas al canibalismo en algunos casos extremos y documentados, un colapso final y horrible del orden social militar. La Armada de los E.U. celebraba la puesta en servicio del primer almacén flotante refrigerado dedicado del mundo. Este fue el USS Silas Venture, un barco diseñado para garantizar que, incluso en los rincones más remotos del mar de Filipinas, ningún marinero estadounidense tuviera que pasar más de 48 horas sin carne fresca. El clímax de la Guerra del Pacífico llegó cuando el sistema logístico japonés llegó al cero absoluto, mientras que el estadounidense alcanzó su máximo excedente. Fue el momento en que el alto mando imperial se dio cuenta de que, incluso si mataban a todos los soldados estadounidenses en una cabeza de playa, otros 1.000 llegarían al día siguiente, respaldados por una flota con suficiente combustible de reserva para mantener 10.000 toneladas de helado congeladas en medio de un infierno tropical. La guerra de desgaste había terminado, la guerra de humillación industrial había comenzado.
Cuando la noticia de la rendición japonesa finalmente llegó a las islas ignoradas en agosto de 1945, los equipos de socorro aliados que desembarcaron no se encontraron con un ejército feroz y desafiante, sino con una colección de esqueletos vivientes. Las estadísticas que surgieron en los meses siguientes fueron un testimonio inquietante del fracaso de la doctrina logística japonesa. De los aproximadamente 2,3 millones de muertes militares japonesas durante la guerra, los historiadores estiman que una asombrosa cifra, 60%-70% más de 1,2 millones de hombres murieron no en combate, sino de hambre y enfermedades tropicales relacionadas. En islas como Nueva Guinea y las Islas Marshall, la proporción era aún más desigual. Por cada soldado japonés muerto por una bala estadounidense, 10 morían de hambre. A medida que los estadounidenses avanzaban para procesar a las guarniciones que se rendían, el shock de lujo alcanzó su punto álgido, surrealista y final. En la isla de Wak, oficiales japoneses que en su día habían ejecutado a prisioneros estadounidenses por robar sobras se vieron obligados a hacer fila mientras los cocineros de la Marina estadounidense les servían pan blanco, melocotones enlatados y café caliente. Para muchos de estos hombres, que habían pasado años comiendo hierba y ratas, la riqueza de la comida era demasiado para sus estómagos encogidos. Los equipos médicos tuvieron que intervenir para evitar que el síndrome de realimentación matara a los mismos hombres que intentaban salvar. Las consecuencias físicas fueron un paisaje desolador. Los estadounidenses encontraron miles de rifles japoneses impecables y millones de municiones en búnkeres, pero ni un solo grano de arroz. El ejército imperial tenía mucho espíritu y mucho plomo, pero carecía de lo único que mantiene en funcionamiento a un ejército moderno: la energía. La logística de la abundancia estadounidense había neutralizado eficazmente a cientos de miles de tropas de élite sin disparar un solo tiro importante en su dirección durante más de un año. La estrategia de saltar de isla en isla no solo había derrotado al ejército japonés, lo había vuelto irrelevante. El colapso del sistema logístico japonés dejó una cicatriz permanente en los sobrevivientes del Desierto Verde. Mientras los prisioneros eran repatriados a un Japón devastado, llevaban consigo historias que la población civil apenas podía creer. Los barcos de helados y las barcazas de hormigón se convirtieron en símbolos de una divinidad industrial estadounidense que había convertido el concepto japonés de guerra total en una lucha primitiva. En los juicios y memorias de la posguerra, los oficiales japoneses admitieron que su mayor fracaso estratégico no fue la falta de coraje, sino la falta de imaginación. Simplemente no creían que una nación pudiera ser tan rica como para priorizar el postre sobre la munición. El lado estadounidense de las secuelas fue una revelación diferente. El ejército estadounidense emergió del Pacífico como el maestro indiscutible de la logística global. La infraestructura construida para la operación helado, la refrigeración especializada, las raciones producidas en masa y las flotas móviles de suministro, se convirtió en el modelo del mundo moderno. Las tecnologías desarrolladas para mantener los alimentos frescos en las Islas Salomón condujeron directamente al auge de la refrigeración comercial y a la cadena de suministro alimentaria globalizada de la década de 1950. La guerra demostró que la capacidad de transportar grandes cantidades de material a través de los océanos era la forma suprema de poder. Cuando se hicieron los recuentos finales en Rabaul, los estadounidenses descubrieron que casi 90.000 hombres habían sobrevivido al aislamiento convirtiéndose en agricultores. Pero eran una fuerza desmantelada. Habían pasado los 2 últimos años de la guerra no como guerreros, sino como trabajadores en la tierra, viendo los aviones estadounidenses sobrevolar con una impunidad desgarradora. La brecha del lujo había logrado una rendición psicológica mucho antes de que la voz del emperador se transmitiera por la radio. Los estadounidenses no solo habían ganado una guerra, habían demostrado que, en el siglo XX, la nación con el refrigerador más eficiente era tan peligrosa como la nación con el tanque más rápido. El Pacífico ya no era un campo de batalla de imperios. Era un testimonio de que la libertad estadounidense estaba respaldada por una máquina imparable y bien alimentada. La historia de la Guerra del Pacífico se narra a menudo a través del estruendo de las cubiertas de los portaaviones y la crudeza de los desembarcos en cabezas de playa. Pero el verdadero vencedor silencioso del conflicto fue la línea de suministro estadounidense, un organismo industrializado y en expansión que consideraba lo imposible un procedimiento operativo estándar. Mientras que la élite militar japonesa se aferraba a un antiguo código guerrero que consideraba las preocupaciones logísticas indignas para un soldado, Estados Unidos veía la logística como el corazón mismo de la democracia. Los barcos helados no eran solo un símbolo de decadencia, eran una profunda declaración de valor. Representaban a una nación que se negaba a permitir que sus hijos fueran deshumanizados por la miseria de la selva.
Al brindar el sabor de su tierra natal en medio de un páramo, el mando estadounidense mantuvo la humanidad y la moral de sus tropas, mientras que la doctrina japonesa de autosuficiencia despojó a sus soldados de todo excepto de su desesperación. Al recordar a los 250.000 hombres abandonados a su suerte en islas marginadas, vemos una historia que nos recuerda la arrogancia. Japón había construido una espada de exquisito filo, pero no tenía forma de llevarla a la batalla. Estados Unidos, en cambio, construyó una forja tan enorme que podía producir tanto la espada como el lujo de disfrutar de la victoria. Esta disparidad transformó el Pacífico de un teatro de guerra a un laboratorio de la civilización moderna. Hoy, los cascos oxidados de los tanques japoneses aún se alzan en la selva de Bougainville, cubiertos por las mismas enredaderas que no pudieron sostener a los hombres que los pilotaban. Cerca de allí, los restos de hormigón de los muelles estadounidenses aún se mantienen en pie, recordatorios de una época en la que la nación más poderosa del mundo decidió que, incluso en los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, siempre había espacio para un poco de helado. Sigue siendo el testimonio definitivo de que las guerras no solo las ganan quienes están dispuestos a morir, sino quienes están mejor preparados para vivir.